Bueno, en realidad el escenario anunciado en el título de hoy es complejo, razón por la cual me limitaré en este breve espacio a ofrecer algunos nombres que tomo de una investigación en curso y que estoy haciendo hace mucho tiempo. Comenzaré por señalar que durante los años formativos del Estado Nacional, que ustedes saben que fue entre 1830 y 1870, se empezaron a ver muy esporádicamente textos escritos por mujeres. Si me preguntan cuál fue la primera escritora que publicó en nuestro país en ese tiempo, les diré que fue una colombiana, no fue una venezolana. Esta colombiana se llamó María Josefa Acevedo y era esposa de Diego Fernando Gómez, uno de los comprometidos en los sucesos del 28 de septiembre de 1828 en Bogotá. Como recordarán, ese día se quiso asesinar a Simón Bolívar y ese fue el día en el que Manuela Sáenz impidió el magnicidio. Los versos de doña Josefa eran definitivamente antibolivarianos. Eran expresión de lo que un sector de la República de Colombia ya pensaba del hijo de Caracas. Les muestro el poema en esta imagen que tienen en pantalla. En lo que se refiere propiamente a nosotras, a las mujeres, debo decirles que circulaba en forma manuscrita un poema que se había generado tiempo atrás. Ese poema sí fue producido por una venezolana. Ella era una monja. Ella profesaba en el convento de Carmelitas. Su nombre de bautismo fue María Josefa Paz del Castillo y su nombre de reclusión el de Sor María Josefa de los Ángeles. Se conoció cuando en 1892 Julio Calcaño dio a la imprenta su Parnaso venezolano. En esas páginas, en los folios 18 y 19, se encuentra el poema Anhelo. Lo muestro en pantalla para que lo disfruten y lo conserven. Con la creación de la República de Venezuela, se ha visto en sesiones anteriores que comenzó el proceso de preparación de los escritores por fraguarse su estilo particular de concebir el hecho de escritura, el hecho escritural. Las mujeres no quedaron a la saga, también ellas insurgieron en ese campo de la producción de textos. Pero a diferencia de ellos, que se valieron del seudónimo, ellas ni siquiera se atrevieron a tanto. Los pocos textos que produjeron no llevaron ningún tipo de identificación. E importa señalar aquí un dato que no les referí cuando en la sesión pasada les hablaba de los aportes narrativos de Eduardo Blanca. Sabemos que usó el seudónimo de Manlio. Una nota que se lee en la revista donde se dio a conocer este relato, el primer relato, cómo habría sido el caso femenino, el de las mujeres. En este punto debo tomar en cuenta que nosotras debíamos actuar con mayor cautela para que se advierta cómo era el ambiente en relación con la figuración pública de las mujeres. En Ecuador, la escritora Dolores Galindo de Ventimilla se suicidó cuando no pudo resistir el acoso social de la iglesia de Quito, precisamente por el pecado de escribir. Ella había nacido en 1829 y se suicidó en 1857. El caso de esta ecuatoriana revela hasta qué punto podía ser acosada una mujer por el mero acto de asumir la escritura. En buena medida, esta reacción pública frente al trabajo letrado de las mujeres permite explicar la opción que significaba el seudónimo, cuando no el anonimato. En todo caso, si la necesidad de publicar era perentoria, y me permito recordar lo que todos ustedes saben, se escribe para ser leída, entonces, si se publicaba, contaban entonces con el refugio de la pseudonimia o del anonimato. A lo más se atrevían a colocar solo el nombre, sin el apellido. He planteado en la primera sesión que esos escritores, y ahora sumo a las escritoras, al momento de iniciarse en la producción textual, se encontraron con que no tenían tradición. Puede decirse, sin temor a incurrir en exageración, que tuvieron que empezar por aprender a escribir ficción, a escribir literatura, porque, e importa decirlo, ya no bastaba el discurso religioso,
que era la norma preponderante en tiempos coloniales. Ahora, quien tomaba la pluma quería tratar de sus propias tradiciones, quería dar letra a la flora y a la fauna de su país, quería referirse a sus costumbres, quería hablar de su vida y también del dolor ante la muerte de quien amaban. Querían hablar de su propia historia, de su pasado como pueblo y como individuos, y ahí comenzaron a actuar, que es como decir, comenzaron a aprender. Ambos, ellas y ellos, se iniciaron al unísono en el campo de la traducción, de tal manera que al verter, al vaciar en castellano la literatura originalmente producida en francés o en inglés, que eran las literaturas frecuentemente acogidas, se iban dando cuenta cómo se asumía el hecho escritural en esos escenarios culturales. En otra sesión les comenté del debate que hubo en una oportunidad cuando dos escritores acá en Caracas se atribuyeron la paternidad de una traducción. A partir de esa polémica, podría pensarse que solo ellos se ocuparon de versionar al castellano, pero les cuento que no fue así. Desde 1839 he podido ubicar registro documental de que ellas también traducían. Tengo los datos tomados del periódico La Bandera Nacional en el mes de junio de ese año que menciono, del 39, donde se puntualiza que el relato titulado Un negocio del francés Augusto Colin fue traducido por una señorita, de quien no daban el nombre, por cierto. Ese mismo año, otra publicación, esta vez la que titulaba Miscelánea Política y Literaria, ofrecía a sus lectores La artista por amor, relato que era traducido por una señorita caraqueña y tampoco daban el nombre. En 1842, el periódico El Liberal mostraba un texto traducido del inglés por una joven venezolana, también sin nombre, y así sucesivamente. Ellas traducían y de esa manera se familiarizaban con la escritura y sobre todo perdían el miedo. Al llegar la década de los 70, comienzan a revelar sus identidades. En Caracas hay traducciones de Antonia Josefa Fernández, mientras que en Puerto Cabello hubo las de Laura Méndez de Cuenca. Habría lugar para hacer un estudio de la temática privilegiada por estas versionadoras al castellano de escritos producidos en otras lenguas, pero no es asunto para tratar en esta oportunidad. Otro campo en el que uno y otro sexo se adentró en los meandros de la escritura fue en la redacción de las necrologías. Les he hablado de este género, no dudo en calificarlo así, como género. Y ellas lo cultivaron. Algunas veces lo hicieron en verso, otras veces en prosa. Yo los estoy compilando, ¿oyeron? No produjeron tantos como lo hicieron ellos, pero los hubo. Años más tarde, un texto aparecido en una revista que ya conocemos, en La Tertulia, anotaba en abril de 1874 este concepto sobre las necrologías. Cito lo que decía la revista. En ellas, o sea, en las necrologías, se aspira a lucir galas literarias y a ganar reputación de escritor. Fin de cita. Añadían otros datos, pero el que destaco me interesa sobremanera, pues habla de la vinculación entre necrología y literatura, y es que con el obituario se ganaba reputación de escritor o de escritora, me permito añadir. Pero hubo otra práctica mucho más a propósito para ellos que para ellas. Fueron las gacetillas, esos escritos cortos que aparecen o aparecían en la prensa. Años después, en las páginas 35 y 36 de la presentación de este libro que les he mostrado en sesión anterior, ofrezco el testimonio de un escritor del período que firmaba con el seudónimo de El Incógnito, cuando decía en 1866 que la escritura, y lo cito, nos ha hecho a todos autores de gacetillas, fabricantes de necrologías. Fin de cita. Es decir, hablaba allí de las técnicas de aprendizaje del escritor
que se encaminaba por los derroteros de la prosa literaria. Pero ellas no escribieron gacetillas, solo necrologías y pocas, porque ellas no escribían en los periódicos. Y así, muy lentamente, ellas iban publicando. Primero fueron los versos y las necrologías, aunque hubo necrologías en verso, como ya indiqué. Creo que puede sostenerse como primer aporte de una venezolana que se leyó en un medio impreso nacional el poema Recuerdos de mi Patria, aparecido en la 7ª entrega de la revista La Guirnalda en 1839. Se debió a la pluma de Juana Zárraga de Pilón, natural de Córdoba y residenciada en España desde los tiempos de independencia. Esta autora vivía en Europa, pero la producción que le conozco se refiere a Venezuela. Allí se ve la añoranza del país que dejó atrás. Además de sus versos, la presencia de Luisa Garcés, Aureliana Rodríguez, Josefa Perdomo, Josefa Gordon de Jove y Hortensia Antomarchi son de obligatoria mención, pero sería ilegítimo ocultar que las 3 primeras no eran nacidas en nuestro país. Josefa Gordon de Jove era colombiana, viuda de un comerciante de La Guaira. Fue mujer importante en sus relaciones con políticos. Mantuvo en su casa, acá en Caracas, una tertulia en los años 50. Josefa Perdomo era dominicana y vivió en el exilio acá en Venezuela. Y finalmente, Hortensia Antomarchi, también colombiana, junto con su hermana Elmira, tuvieron vinculaciones con escritores de nuestro país. Este contacto les sirvió de estímulo para publicar sus poemas en la prensa caraqueña. En cuanto a Luisa Garcés, la venezolana que he recordado hace pocos minutos, en realidad hubo 2 escritoras que llevaron el mismo registro de bautismo. Veamos. Hace algunos años, mientras estaba yo revisando un periódico de Coro datado en 1883, topé con una noticia sobre unos versos que habían aparecido en 1843, año en el cual se conoció El Observador, primer periódico de aquella ciudad falconiana. El poema se titulaba A la imprenta y estaba firmado por Luisa Garcés. Me permito observar que las rimas fueron concebidas en ocasión de inaugurarse el arte de impresión en ese estado. También de esta Luisa leemos a los manes de la señorita Josefa Garcés Manzano, que falleció el 30 de julio del presente año en un periódico caraqueño de 1846. Resulta obvio suponer que los parentescos familiares movieron a la firmante cuando concibió aquel escrito, obviamente un obituario, o sea, una necrología. Además de las 2 composiciones rimadas que menciono, conozco una tercera que tituló Canción. Esta canción fue elogiada por los escritores de su tiempo, al punto que el poeta maravino Manuel María Bermúdez Ávila le dedicó unos versos de homenaje. En cuanto a la otra Luisa Garcés, que cultivó aficiones literarias, la encontramos a finales de siglo. A través de la prensa, esta Luisa dio a conocer sus escritos. Sin dudas, le fue de utilidad a su esposo, el periodista Pedro I. Navarrete, fundador de la reconocida revista Lampos Coreanos. En esa revista ella llegó y publicó sus producciones. Como la colección está muy incompleta, solo he podido ubicar pocos escritos de esta mujer. Sí me interesa de ella una reflexión en prosa en tono ensayístico. Esta última Luisa nació en Coro, al contrario de la primera, a quien se identifica como nacida en Paraguaná. Es casi seguro que pertenecían a la misma familia, pero lamentablemente los estudios que se han dedicado al linaje de los Garcés silencia a ambas. Estas escritoras que he mencionado son poco o nada conocidas en el presente, pero disfrutaron en vida los elogios y halagos de sus coetáneos.
Sobre todo, Aureliana Rodríguez fue muy prestigiada, fue muy elogiada. No son las únicas escritoras de esos años. Se dio el caso de otras autoras que no alcanzaron el mismo relieve. Estoy pensando en Serafina Peñalver o en la hija de José Luis Ramos, que se llamó Trinidad Ramos. Ellas entran en este grupo. Otras cultivadoras de la escritura estética prefirieron guardar el anonimato o utilizar solo el nombre de pila, por lo que no es posible abundar en su perfil autorial ni biográfico. Los años de modernización, los que van de 1870 a 1910, van a mostrar una significativa transformación del espacio intelectual femenino en Venezuela. Siguen activas las poetas y las traductoras, pero ahora hay un afianzamiento de las ensayistas. Por otro lado, se consagran las novelistas, más que las cuentistas, y se suman las dramaturgas. Para cerrar esta etapa fundacional, se instalan las periodistas. Todo el acopio previo que se había concretado en una escolaridad ininterrumpida, en la recepción de productos literarios producidos en Latinoamérica y Europa y que ellas leían con voracidad, y desde luego en el consiguiente consumo de novelas, las preparó con más seguridad para la escritura. Del trabajo periodístico en su manifestación concreta como editoras y redactoras me he ocupado en varios momentos. Puedo decir rápidamente que en 1872, con la aparición de la revista Ensayo Literario, fundada por Isabel Alderson, comienza una serie hemerográfica que corrió bajo la absoluta responsabilidad de mujeres periodistas. Hasta la fecha he podido organizar una lista de 34 revistas que fundaron venezolanas en todo el país entre 1872 y 1910. Los nombres de esas revistas las pueden ver en pantalla. Cuando observen con más calma esos títulos, notarán que menciono una publicación periódico valenciana en 1876. Entonces vean cómo me enteré que existió ese texto y cómo supe que además era manuscrito. Esto lo van a ver en la imagen que está proyectada, porque hubo prensa manuscrita tanto de hombres como de mujeres. Les recuerdo que el año 1883 el gobierno guzmancista organizó una serie de actividades para conmemorar el centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Fueron numerosos los aportes que salieron a la luz. Entre esos aportes se cuenta la lista de obras que se enviaban a la biblioteca de la Academia Venezolana de la Lengua. Entre esas obras estuvo Las armas de la mujer, cuya autora solo se identificaba con el nombre de Zoraida. La edición del libro salió de Imprenta Barquisimetana. No se encuentra actualmente en ninguna biblioteca venezolana. Me inclino a creer que esta escritora es la misma que 2 años más tarde, en 1885, fue la redactora de una revista que se tituló La Alondra. La imagen no es atractiva porque ha sido tomada de un microfilm, ya que el único ejemplar se encuentra en Mérida, pero puede apreciarse que existió, que no la estoy inventando. De los otros campos que he aludido, voy a detenerme en la novelística, pues no tendré tiempo de abordar los otros géneros. Se tiene por cierto que la primera obra de este género publicada por una venezolana fue El Medallón de 1885, escrita por Lina López de Aramburu, o Zulima, como prefería ser conocida. Quienes se han ocupado de reseñar la novelística venezolana que publicó, que fue escrita por mujeres, han dicho que esta fue la primera novela venezolana escrita por una mujer. Sin embargo, hay certeza de que no fue así, por cuanto el mérito tendría que cederlo a otra escritora venezolana que publicó 2 años antes. En efecto, en 1883 se lee en La Opinión Nacional, acá en Caracas, que la señora Elisa González de Alegría, hija de Guayana,
había publicado en Ciudad Bolívar la novela titulada Alicia o la amiga de los pobres. Aportaba más datos la nota de prensa que se nutría de un colega del lugar al indicar que en la imprenta de la misma ciudad guayanesa aguardaba otra novela de esta misma autora. En esta oportunidad se trataba de El ángel del hogar o La condesa de Sourin. Infelizmente no se han conservado en nuestros repositorios bibliográficos ninguna de estas dos obras mencionadas. Muy probablemente esa avanzada de la escritora del sur del país, o sea, de Elisa González de Alegría, compulsó a Lina López de Aramburu, vale decir a Zulima, a colocar en la portada de su novela del 85 la coletilla de escrita en 1883, cuestión de competencia de progenitura. Pero el hecho cierto es que la segunda mujer que publicó novela en nuestro país fue la caraqueña Zulima. Una de sus narraciones, la que titula Un crimen misterioso, está pautada para ser leída en este primer módulo del diplomado que cursan. En otro género literario, Zulima sí ha ganado reconocimiento por cuanto su pieza María o el despotismo, también de 1895, es señalada como la primera obra dramática publicada por una mujer en nuestro país. En lo referido a sus novelas, en el volumen que se les envió están recogidas las 3 obras de ficción que ella publicó. El medallón, que han visto, Un crimen misterioso, de 1889, y Blanca o consecuencias de la vanidad, de 1896. Otra novelista del periodo fueron Blanca y Margot. Estas autoras escribían a 4 manos. Blanca era el seudónimo de Ignacia P. de Fombona y Margot el de Margarita Agostini de Pimentel. Su novela corta, Para el cielo, que publicaron en el Cojo Ilustrado en 1893, les da entrada en esta lista. Siguen otros nombres de mujer, entre ellos María Che Navarrete con Castigo o Redención, de 1894. Continúa el catálogo con Trinidad Benítez López con La promesa, que es de 1900. Después está Magdalena Seijas con Ave sin nido, de 1903, y Amor y fe, de 1904. Se agregan Las damas de coro con Virginia Gil de Hermoso y sus Incurables, de 1905. Y finalmente se encuentra en este lapso que recorro Rafaela R. Torrealba Álvarez con Mártires de la tiranía, de 1909. Estas novelistas procedían de distintos lugares de la geografía nacional, de Coro, de Barquisimeto, de Caracas. Para finales de siglo, las mujeres venezolanas eran responsables de cultivar todos los géneros literarios, los mismos que venían ejerciendo sus congéneros. O sea, su aprendizaje fue muy acelerado. Esos hechos que apunto dejan ver la riqueza y complejidad que encierra el fenómeno referido a la escritura femenina venezolana del siglo XIX. Digo esto porque ellas aceleraron su aprendizaje al punto que se pusieron a la par de ellos, no obstante no contar con las mismas facilidades que los hombres. No escribían gacetillas, por ejemplo, no estudiaban latín, no estudiaban en la universidad, y sí se burlaban de ellas cuando publicaban. Imagino que se preguntarán por qué he elegido la novela de Zulima que titula Un crimen misterioso dentro del grupo de obras mencionadas para conversarla con ustedes en nuestra sesión de los miércoles. Les expongo mi razonamiento al respecto. Tenía que elegir una novela cuando menos, pero no quería detenerme en una pieza que se centrara fundamentalmente en la relación de pareja heterosexual y por añadidura con la correspondiente carga sentimental. Por eso opté por esta novela de Lina López de Aramburu, o Zulima, como sabemos, porque muestra una arista de estas mujeres del siglo XIX
que no suele ser destacado, que no suele ser tomado en cuenta. Me refiero a la posición política que adoptaron, pero que solo en circunstancias apremiantes ponían de manifiesto. Por otro lado, preciso acotar que Un crimen misterioso ha sido leída como expresión del romanticismo sentimental. En tiempos más recientes la han adscrito a la novela policial, o en otro enfoque no ha faltado quien haya privilegiado la construcción de las subjetividades, tanto masculinas como femeninas, en estas páginas. No voy a afirmar ni negar al respecto porque quiero dejar el punto para la sesión del miércoles. Sí quiero acotar que esta novela adquiere su significación más plena cuando la leemos vinculada a los hechos políticos de la Venezuela de entonces. De ahí que la novela, en mi opinión, deja ver que hay una mujer que adopta posición firme ante los hechos que habitualmente son considerados propios del universo masculino. Aquí la autora toma partido en relación con la política nacional y si lo vemos de esta manera es un elemento para entender sucesos que se producirán más adelante. Es decir, las mujeres sabían qué terreno pisaban y se atrevían a manifestar sus puntos de vista al respecto. Para que advirtamos en qué medida las venezolanas se atrevían a opinar en relación con acontecimientos que comprometían intereses nacionales, voy a referirles cómo actuaron nuestras connacionales cuando se acentuaron las manifestaciones populares como consecuencia de la cuestión de límites con la Guayana inglesa. Por citar un ejemplo, en enero de 1896, en la población de Táriba, hubo una gran reunión de señoras y señoritas para protestar contra la usurpación inglesa. A tal fin, se constituyó una sociedad patriótica bajo el nombre de Damas Propagadoras de la Defensa de la Integridad Nacional y fueron designadas mujeres en su junta directiva, lo que no era habitual. En Caracas se creó la Sociedad Amor Patrio, propagadora de la defensa del territorio venezolano, y esto ocurrió ese mismo mes de enero de 1896. Integraban la sociedad varias señoras y señoritas que colaboraban en la defensa del honor y de la integridad nacional. Presidía la sociedad la upatense residenciada en Caracas hacía mucho tiempo, Concepción Acevedo de Tailardad, también conocida con el seudónimo de Rebeca. Sobre esta mujer excepcional escribí un libro donde abarco su producción intelectual literaria hasta 1888. Ahí hablo de su literatura y de su periodismo. Ese libro lo están viendo en pantalla. Pero de vuelta a estas sociedades antiinglesas, en el discurso que pronunció la señora Dolores H. de Vázquez, vicepresidenta de la sociedad titulada Amor Patrio, expresó, entre otros conceptos, los siguientes: no omitamos esfuerzo ni sacrificio alguno para sostener el honor de la nación. Nosotras, como pertenecientes al sexo débil, no podemos tomar acción activa en nuestras contiendas, está hablando de contiendas armadas, pero sí con nuestros consejos diremos a nuestros asociados que sostengan con orgullo y verdadero heroísmo el honor de nuestra patria, recordándose que todos somos descendientes de aquellos ilustres varones, héroes que nos legaron independencia y libertad. No permitamos que el inglés usurpador nos arrebate un solo palmo de tierra de nuestro territorio. No hay que temer, morir o vencer es nuestro lema. Fin de la cita. A políticas, sí, comunié. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todas y todos.